general del ejército mexicano que vendió el territorio de México a Estados Unidos. Porque vendió más de la mitad del territorio de México a Estados Unidos. Santa Anna fue un capitán general de México que vendió Texas, fue encarcelado, pero lo vendió porque no tuvo otra elección, fue víctima de las circunstancias el pobre. O sea, lo más importante y por lo que todo el mundo lo recuerda es por vender Texas, pero nadie vio la circunstancia en la que el país estaba. De todas formas se le iban a quitar, la cosa es que ahora le pagaron. Perfecto. ¿Quién fue Santa Anna? No mames. ¿Quién fue Santa Anna? ¿Qué? Los presidente, ¿no? El presidente que vendió parte del territorio. Santa Anna fue presidente de México. Pues no es famoso porque tuvo que vender Texas por un ataque estadounidense y la guerra del Álamo y parte de California. Santa Anna fue un presidente de México antes de la revolución y bueno, él fue el principal causa de que México perdiera Texas y que México esté muy chafa últimamente. Santa Anna fue es un gran guitarrista, porque no haya, que fue un presidente de México durante el siglo XIX y se le conoce por tener gran parte del territorio nacional, además de haber perdido una pierna durante la Guerra de los Pasteles, y también se le conoce por eso, porque le hizo un funeral a su pierna y la paseó por toda la Ciudad de México, y por eso le pusieron varios apodos graciosos como la cucaracha, porque ya no podía caminar. Eso es cierto. Santa Anna fue un dictador mexicano que le vendió un montón de territorio a Estados Unidos. Santa Anna es el personaje de la historia que vendía territorio de México a Estados Unidos. Villano, porque buscó una solución fácil y no afrontó el problema. Es una víctima de las circunstancias que supo aprovechar la oportunidad y ganarse un dinerito extra. Un villano, totalmente. Pues no creo que se pueda clasificar a ningún personaje de la historia como un héroe o un villano, porque al final son humanos. Es un villano porque no debió vender nuestro territorio a otro país. Antonio López de Santa Anna nació en el estado de Veracruz el 21 de febrero de 1794. Desde chico entró a carrera militar, pues era una de las más comunes por el contexto histórico del momento. Se encontraba en una época donde todos querían cambiar al país y tenían sus caprichos políticos en el momento. La forma habitual de hacerlo fue invadiendo al enemigo a través de las armas. Santa Anna estuvo mucho tiempo sirviendo como militar en su estado natal. Luego, en 1821, cuando estaba en su pleno apogeo la lucha entre peninsulares y criollos, peleó con José Joaquín de Herrera, quien era uno de los principales hombres que querían llevar a cabo el Plan de Iguala. Para ubicarnos en este tiempo histórico, debemos recordar que en la independencia lo que se buscaba en primer lugar era lograr un gobierno nacional independiente y que todas las influencias externas desaparecieran. En este momento no había intereses todavía personales, porque lo que se buscaba era unificar al país en este proceso. Uno de los militares que sobresalió fue Iturbide, que después de haber luchado contra los españoles, él mismo se nombra emperador y entonces Santa Anna empieza a separarse de él, después de que había seguido su carrera militar y política. En 1829 se enfrentó al desembarco del general Barradas, que quería reconquistar México para la corona española. Por primera vez es declarado presidente de la República en marzo de 1833, pero argumenta que está enfermo y deja el poder en manos de Valentín Gómez Farías, el vicepresidente. En 1838 intervino en la Guerra de los Pasteles, cuando Francia buscaba un pretexto para intervenir a México. En otra acción en Veracruz, precisamente contra el ejército francés, cuando este finalmente llegó para atacar el país, perdió una pierna con una granada, y esto para sus seguidores fue el reflejo de su papel heroico. En este tiempo se llevó a cabo la Guerra de México con los Estados Unidos, en la que desempeñó un papel militar muy cuestionado, pues no pudo organizar eficazmente las tropas, y se le acusó de haber ocasionado la derrota, lo cual fue uno de sus problemas principales: el constante acuerdo y desacuerdo que la gente le tenía. Otro problema de Santa Anna fue la independencia de Texas. Los problemas entre el gobierno mexicano y los colonos anglosajones en Texas comenzaron con la promulgación de la Constitución Centralista de 1835, conocida como las 7 Leyes.
Esta nueva legislación, promulgada por el presidente mexicano Antonio López de Santa Anna, dejaba sin efecto la antigua Constitución Federal de 1824. Poco tiempo después, surgieron pronunciamientos en varias regiones del país. La guerra comenzó en territorio tejano el 2 de octubre de 1835, con la Batalla de González. Rápidamente las fuerzas tejanas tomaron la bahía y San Antonio Béjar, la actual ciudad de San Antonio, aunque pocos meses después serían derrotadas. Después de algunas victorias mexicanas, la guerra terminó inesperadamente con la Batalla de San Jacinto, a más de 300 kilómetros de la actual ciudad de San Antonio. En ese lugar, el general Samuel Houston condujo a los rebeldes tejanos y a los voluntarios estadounidenses a la victoria sobre una parte de las tropas mexicanas, al mando de Santa Anna, saldándose con el general capturado tras la batalla. Tras la conclusión de la guerra, se formalizó la independencia de la República de Texas. Los estadounidenses anexionaron Texas en 1845 y las reclamaciones de ambas partes no quedarían finiquitadas hasta la intervención estadounidense en México, que se prolongaría entre 1846 y 1848. En 1841 se proclamó a sí mismo presidente de México, con poderes dictatoriales. En 1845 fue vencido, regresó a México un año después, tras haber acordado con el presidente de Estados Unidos, James Polk, que trabajaría por la paz para poner fin a la guerra mexicano-estadounidense, pero dirigió al ejército mexicano en su enfrentamiento contra Estados Unidos. Tras la caída de Ciudad de México en 1847, huyó a Jamaica, pero en 1853 fue llamado de nuevo y una vez más se proclamó dictador. 2 años después fue de nuevo vencido, por lo que se exilió en el Caribe. Finalmente se le permitió regresar al país en 1874 y Antonio López de Santa Anna murió en la Ciudad de México el 21 de junio de 1876. Antonio López de Santa Anna fue un personaje muy controversial en la historia del país. La gente lo aclama y lo desprecia. Esto se debe a que la mayoría de la gente lo conoce como el presidente de México que vendió Texas. Fue y es considerado tanto un héroe como un villano. Su gran carisma hacía que, a pesar de no tener los suficientes conocimientos políticos, pudo juntar enormes ejércitos y que grandes multitudes lo siguieran. Santa Anna es un personaje que se va formando con las opiniones de la gente a través de los años, y sin dudarlo es una parte importante de la historia de México, pues fue uno de los principales constructores del país como lo conocemos ahora. A debatir si Santa Anna debería ser considerado un villano o un héroe. En el equipo para defenderlo como héroe tenemos a Alan Ibarra y a Carlos Aguilar, y en el equipo para defenderlo como villano tenemos a Andrés Espinosa y a Angélica de la Cruz. Primero escucharemos la postura a favor de que Santa Anna debe de ser considerado un villano. Nosotros vamos a hablar de la postura de que Santa Anna es un villano porque Santa Anna ocupó 20 años la presidencia y solo 6 de ellos fueron efectivos. Y durante los últimos años en que estuvo en el poder, mandó al país en un caos político, vendió la mitad de nuestro territorio y suprimió el derecho de prensa. Se hizo llamar Alteza Serenísima. Sus impuestos de la hacienda se dirigieron y se fueron aumentando gracias a la tenencia sobre perros, ventanas y puertas. Esto fue una cosa absurda, ya que era muy ambicioso, no quiso dejar el puesto, y durante la intervención francesa quiso prestar sus servicios al Segundo Imperio, pero su ofrecimiento fue rechazado. Ahora escucharemos los argumentos que ponen a Santa Anna como un héroe de la nación. Santa Anna defendió a la nación como general en las batallas de La Angostura, Cerro Gordo, Padierma, Churubusco y Chapultepec. También en 1838 defendió en el puerto de Veracruz una invasión que pretendía recuperar España y dársele la corona española de nuevo. En 1829, una expedición española desembarcada en Tampico, comandada por el brigadier Isidro Barradas, que tenía por objetivo la reconquista de México, fue derrotada por Santa Anna, que desde entonces se hizo llamar el héroe de Tampico. El 3 de diciembre de 1853, cuando el gobierno estadounidense quería comprar la Mesilla amenazando a la nación con una guerra contra ellos, Santa Anna prefirió darles ese territorio para evitar una guerra a la que no estábamos preparados para contraatacar. Ana prefirió no dar su vida y mejor vender todo el territorio nacional, o la mayor parte. Después de ser parte de la nación mexicana, pasó a ser parte de la nación estadounidense. No fue culpa de Santa Anna, ya que los tejanos que en ese momento habitaban esos lugares querían independizarse de México para poder unirse a
que el interés que tenían más el apoyo que les brindaba la nación estadounidense hicieron que perdiéramos esos territorios. Aparte, en 1841, cuando volvió al poder, intentó hacer una dictadura. Eso lo convierte más en un villano. ¿Cómo puede ser considerado villano alguien que luchó en la Guerra de los Pasteles contra Francia en 1838, donde incluso perdió una pierna en la batalla? Tras la Guerra de los Pasteles, el país presentó muchas circunstancias malas, ya que el país estaba en una posición crítica y problemática de insuficiencia de recursos. Los pagos de las deudas públicas fueron suspendidos y eso era por parte del pueblo mexicano, y eso trajo muchas consecuencias económicas. Era muy bueno porque tenía la facilidad de poder juntar a numerosos grupos de gente para hacer buenos ejércitos poderosos y en un poco tiempo. Después de escuchar los argumentos de nuestro equipo, podemos concluir que fueron más las acciones negativas para nuestro país, ya que aunque fue un gran general, no lo fue como gobernante y en términos políticos. No estamos diciendo que no hizo cosas buenas, le dio muchas cosas de provecho en términos militares al país, pero nos hubiera convenido más como un general principal de guerra, que nos daría un provecho en técnicas y mejoramiento del ejército, pero como político no era el más indicado, pues no podemos hacer decisiones del pueblo basándonos en pensamientos bélicos. Fue un héroe y un villano, pero sus decisiones malas son mayoría. No culpamos a Santana directamente por sus acciones, consideramos que fueron decisiones que muchos de nosotros pudimos haber tomado. Llegó a estas decisiones por la situación en la que se encontraba. Sin embargo, no contaba con los conocimientos políticos para tomar las decisiones correctas.